Bueno, mi presentación es algo muy simple, simplemente estoy aquí para acompañar. Voy a contar un poquito en un pequeño PowerPoint de qué se trata nuestra asociación y aquello en lo que vengo trabajando puntualmente desde el inicio del movimiento canábico con sus tintes terapéuticas, como aclaramos en la clase pasada, que es un poco la creación de distintos dispositivos de atención que se van ajustando a la necesidad del paciente y al movimiento canábico en su contexto histórico, ¿no? Entonces, bueno, allí a la señora que me había pedido de parte de Alicia el teléfono y el mail, el teléfono se ve ahí, toda esta información te va a llegar por mail, después van a repartir unos folletitos. Empezamos nomás. Dispositivos de atención integral para el abordaje con cannabis. ¿Quiénes somos? La cuestión más simple, yo no me voy a meter en nada ortodoxo, sino más bien algo más tranquilo como para entendernos. Somos un grupo, acá sale al revés, somos un grupo de usuarios, es decir, personas que usamos la planta de marihuana con distintos fines, recreativos, terapéuticos, profesionales, botánicos, académicos, políticos, solidarios, artísticos y espirituales. Espero que no estén desconfiguradas todas, pero vamos. Nos definimos como un grupo de usuarios, no solamente porque utilizamos la planta, sino porque la utilizamos con distintos fines. Entonces, hay médicos, psicólogos, biotecnólogos, cultivadores, artistas. Somos un grupo bastante heterogéneo. Bueno, ¿qué hacemos? Asesoramos, atendemos y acompañamos desde la interdisciplina y desde un concepto de salud integral profesionalmente a usuarios de cannabis brindando información rigurosa y argumentada. También sistematizamos información obtenida a través de los dispositivos de atención y acompañamiento, formamos y capacitamos en el abordaje integral de cannabis y otras drogas, asesoramos legislativamente el desarrollo de políticas públicas relacionadas y asesoramos a ONGs, a distintas ONGs para la creación de dispositivos profesionales e integrales. Seguimos nomás. Modelos de atención. Un poco de lo que quiero comenzar a hablar es de esto que tuve que participar cuando comentábamos la vez pasada que de repente lo medicinal nos empezaba a golpear la puerta y cómo empezábamos a atenderlo. Yo en ese momento me encontraba en AREC, en la Asociación Rosarina de Estudios Culturales, de quien tuvimos su representante la semana pasada aquí, a Pablo Ascolani. Y lo primero que pudimos crear para la necesidad y ese movimiento histórico, en ese momento histórico que vivía el movimiento canábico, fue el primer dispositivo que algo conté, que fue el dispositivo de socios terapéuticos. Es un dispositivo clínico que nació en mayo del 2016 en centros culturales y bares, rotábamos mensualmente. Recién en marzo del 2017 dimos inicio a este dispositivo en todo su esplendor dentro de lo que es la Facultad de Ciencias Bioquímicas. Es un dispositivo simultáneo con formato de taller-asamblea. Es masivo porque es abierto y pueden participar las personas que así lo desean y es mensual. De manera simultánea se otorgaba información en 3 aulas, en una acerca de lo que era cannabis medicinal, en otra se brindaba información sobre cultivo o extracción y en el aula de abajo puntualmente escuchábamos a las personas que tenían ganas de compartir su testimonio o tenían inquietudes. Este dispositivo de socios terapéuticos que nace en el 2016 y es el primer dispositivo, digamos, clínico de la provincia de Santa Fe, podríamos decirlo también, todavía tiene una articulación vigente con la Facultad de Ciencias Bioquímicas de la UNR y hoy por hoy también la gente de AREC tiene abiertos sus consultorios a la comunidad. Vamos. Cronológicamente, el segundo dispositivo que co-creé con un montón de compañeros que andan por acá dispersos es el de AUPAC, que es el dispositivo de atención integral personalizada, que lo que apunta es desde el 2017, en junio, que nos consolidamos, es a trabajar puntualmente en el punto donde quedó el dispositivo anterior, que es el de la consulta personalizada. Entonces, lo primero que realizamos es una admisión conjunta médico y psicólogo. Después, otras características es que contiene un acompañante terapéutico en cultivo, que es un poco, digamos, para mí, el punto fundamental en donde cualquier tratamiento con cannabis hoy en día no puede hacer agua, que es en el acompañar perfecta y al día, digamos, al paciente que está queriendo cultivar para obtener su medicina con todo lo que eso implica, ¿no? La expectativa, la frustración, volver a empezar, que te salga macho, que te dé un hongo, que bueno. Entonces, es un elemento no menor. Bueno, aquí los talleres son reducidos, puede ser un taller de escucha, un taller de extracción,
y también hay talleres mensuales abiertos a la comunidad que los vamos dando en distintos lugares. También tenemos la misma articulación vigente con la Facultad de Ciencias Bioquímicas a través de proyectos de investigación o del testeo de los análisis a lo largo de estos años. Y el último modelo de atención que traigo como ejemplo de simplemente en 3 donde he participado es el modelo de atención de Mamá Cultiva, que es la próxima placa, Mamá Cultiva Argentina. Mamá Cultiva tiene lo que se llama un dispositivo de acompañamiento y orientación. Puntualmente se forjó en agosto del 2018. Es un dispositivo cerrado a socios, es quincenal, es una atención grupal multidisciplinaria. Pero bueno, esto con el correr del tiempo, a pesar de que también tenía articulación vigente con la Universidad de La Plata, lograron que empiece la Facultad de Ciencias Bioquímicas de Rosario a también poder testear algunos de sus aceites. Entonces allí empiezan un trabajo de comparación e investigación. Y también en lo que hace a su dispositivo clínico en sí, hubo una gran variación. Dejaron de ser frecuencias semanales y sobre grupos reducidos de socios para empezar a trabajar en encuentros de 8 en modelos de 8 encuentros o incluso de 12, porque bueno, fueron adaptándolo a la necesidad que tenían en relación a sus pacientes, ¿no? En un primer momento lo que plantean es que cuando la gente participaba en un dispositivo quincenal, todo recaía sobre ellos, entonces el paciente esperaba que le den la planta, esperaba que... y no se podía posicionar desde ese lugar activo que sí tenía lo que ellos querían proponer, que era el autocultivo. Entonces fueron adaptando su dispositivo desde aquel momento para poder llegar hoy a este sistema de 12 encuentros en donde a lo largo de 3 meses pueden asegurar que cada familia llegue a una mínima planta para después poder cosechar. Eso es específicamente como para poder dar cuenta de que uno puede salir detrás del escritorio siendo psicólogo, coordinar, crear, inventar, ser empático, ajustar a la necesidad y a lo que está viniendo, ese rol tan importante que a veces tenemos entre la comunicación y básicamente la empatía, ¿no? Bueno, seguimos. Puntualmente de lo que vamos a hablar es del dispositivo de atención integral para el abordaje con cannabis, que es el que desarrollamos dentro de nuestra asociación de AUPAC. En AUPAC hacemos yo pongo ahí admisión en signo de preguntas, ¿no? Y esto fue un gran debate interno. Empezar a entender que aquí lo que se admite no es al paciente en una consulta o en un dispositivo. La palabra admisión realmente nos tiene que dejar pensando mucho más allá, tiene que dejarnos una impronta casi etimológica para poder empezar a pensar quién admite a quién. ¿Es el paciente el que admite que hasta aquí llegó con la medicina moderna? ¿Qué es lo que está admitiendo el paciente? La incorporación de una droga nueva con todo el prejuicio que eso implica. El paciente admite que necesita ayuda para esto, el paciente nos admite, nosotros admitimos al paciente. En verdad el concepto de admisión para nosotros es un ida y vuelta, ¿no? Hay un montón de cosas que tienen que confluir y es el compromiso entre el paciente que llega o la persona que llega y las personas que tomamos esa primer consulta desde AUPAC. Entonces, bueno, ¿cómo llega una persona a tener una primer consulta? A través de un primer acercamiento. Ese primer acercamiento a la asociación se da específicamente o a través de los medios de comunicación o a través de las redes sociales, a través del boca en boca, de las recomendaciones, ¿no? Me manda este, me manda el otro. Y también se da específicamente en la apertura a los talleres abiertos, que son talleres que se brindan mensualmente respecto de distintas temáticas, generalmente cultivo y extracción, generalmente todo lo que tiene que ver en relación a la planta, ¿no? Y a cómo obtenerla para poder ser autogestivos. Y bueno, eso es el primer acercamiento a AUPAC, llegar y empezar a circundar. No es dato menor, yo creo que muchas de las cosas están en ese primer acercamiento, que eso es lo primero que nos demuestra cómo llega ese paciente, con qué interés, con cuánta voluntad, con cuánta paciencia, con cuánta ansiedad. Por lo general son patologías crónicas, por lo general hay un componente que lleva mucho tiempo esperando algo y ese primer acercamiento nos brinda una lectura muy importante acerca de quién está llegando a AUPAC, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en ese primer acercamiento se van a encontrar con la secretaria. La secretaria es un filtro importante.
La secretaria tiene la función no solamente de brindar esos turnos de agenda, sino de empezar a poder discernir junto al equipo clínico que tiene reuniones semanales qué caso urge, ¿no? Y esto a veces puede sonar fuerte cuando cada uno tiene su propio dolor y lo lleva como puede, y sin duda el cannabis debe tener un acceso para todos, pero hay situaciones que debemos priorizar, ¿no? Como lo fue en algún momento el caso de Walter con su bebito, como hay otros casos también allí. Así que bueno, Claudia ya estuvo en una dimensión preclínica, porque Claudia ya va conociendo la historia del paciente, tejiendo su necesidad, acercándonos esa necesidad, abriéndole un lugar en la agenda, buscando el momento específico. Y bueno, una vez que podemos encontrar ese turno para ese paciente, empezamos a trabajar en lo que denominamos primer encuentro, que es puntualmente la consulta. ¿Alguno de aquí ha tomado una primer consulta en AUPAC? ¿Puede levantar la mano? Bueno, ahí estamos. Temita Claudia, viste que yo aclaré que es un temita, Claudia. Bueno, paciencia, la ciencia de la paz, no lo olvidemos. Pero bueno, vamos a tener un primer encuentro, una consulta propiamente dicha. Bien, sí, muy reciente. ¿Cómo vamos? Entonces, esa consulta es importantísima porque es una consulta que por lo general se toma en equipo clínico. En este momento estamos Sofi y yo aquí, pero somos otros compañeros, hay otras psicólogas, Ale, Sabri, hay otra doctora, Tania, Nacho, Bari, hay varias personas colaborando con esta primera aproximación del paciente a esa consulta. La consulta suele ser realmente muy intensa, nos damos el tiempo de escuchar durante 1 hora al paciente y preguntarle cosas que jamás le preguntarían, ¿no? Entonces empezamos a conocerlo desde un lugar integral, desde un lugar que va mucho más allá del estudio que trae, que también nos sirve y es muy interesante, pero es un lugar de conocimiento que apunta hasta a poder percibir en qué momento del día viene mejor esa gota que a futuro se le va a administrar, ¿no? Saber si hay un momento, digamos, del día que sea el apropiado o el no en relación a su temor o a su fantasía, esa representación que tiene que quebrantar para empezar a consumir una nueva droga, con todo el prejuicio que tiene esta droga. Y más teniendo en cuenta que la gran cantidad de consultas, la mayor cantidad de personas que consulta en AUPAC está de la mano de la tercera edad, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vienen ya con toda una historia de prohibición en relación al cannabis que también hay que trabajar. La primera consulta es importantísima, es lo que va a definir y lo que va a ayudarnos a despejar si es indicado el aceite de cannabis, si va a tener alguna contraindicación, qué podemos esperar o no en ese tratamiento, ¿no? Y una vez que esa persona toma esa consulta, accede en el término de lo cercano dentro de lo posible a un primer gotero de aceite, que no es que la asociación compra, vende, hace, produce o planta, sino que llega exclusivamente por la solidaridad de otro paciente que en algún momento ya recibió, ya cultivó y ya pudo empezar su propia rueda autogestiva de esta medicina tan maravillosa para un montón de sintomatología y pone a consideración ese gotero que en algún momento va a posibilitar que alguien más empiece un tratamiento. Entonces imagínate, ya para cuando llegaste a UPAC ya hay un montón de gente trabajando para vos, ¿no? La secretaria, abriendo tu caso, los psicólogos y los médicos haciendo tu turno, el paciente que ya cultivó, recibiendo su cosecha, haciendo su donación, extrayendo su aceite. Entonces, bueno, ya estamos hablando de... Hay un plus, ¿no?, en estos dispositivos. Bien, una vez que el paciente ingresa dentro de lo que es el dispositivo de AUPAC, comienzan una serie de seguimientos. Hay distintas instancias de seguimiento. Hay seguimientos informales de orden telefónico, que a veces uno realiza rápido un seguimiento porque se me pasó por alto y hacemos una lista y llamamos. Hay seguimientos que son personalizados y se desarrollan en consulta, depende del caso. Por lo general, después del primer gotero, si una persona lo necesita, viene a un espacio de seguimiento personal y si no, seguimos conectados a través de otros medios hasta considerarlo pertinente. También funciona un grupo de escucha, que lo que apunta a ese grupo es justamente a poder ponernos a la par del otro y empezar a también ubicar nuestro sufrimiento dentro de lo que es el colectivo y encontrar en la empatía de mis compañeros con su misma patología algo al respecto.
Estos grupos de escucha, la verdad es que están siendo bastante difíciles de llevar en la intermitencia que nos provoca el año con el exceso de consultas, con el exceso de trabajo. Realmente requiere todo un tiempo y el grupo de escucha para mí es importantísimo. Es una célula propia, es un dispositivo en sí mismo en donde se contiene aproximadamente 10 pacientes, un médico, un psicólogo y un cultivador. Entonces es una célula toda entera de las 3 grandes patas, ¿no es cierto?, del acercamiento al cannabis. También vamos a encontrar seguimientos a través de los acompañamientos terapéuticos en cultivo y en extracción. Esta es la figura puntual del acompañante terapéutico que la función que tiene no es solamente enseñarte a cultivar o a hacer tu propio aceite, sea en tu domicilio o en un taller reducido o abierto, sino que tiene esta propiedad de ser una colita del dispositivo clínico, es los ojos del equipo clínico dentro de la casa, ¿no? Viendo a esa persona en otra escena también, como es la familiar, que no es dato menor porque muchas de estas patologías tienen una atadura en lo familiar y es importante poder intervenir y despejar ciertas cosas allí. Y después otra forma que tenemos de seguir a nuestros pacientes es cuando ellos nos siguen a nosotros, que no vienen más por el consultorio, pero te siguen a todos los talleres. Entonces los vamos viendo que están bien, pero de alguna manera ya con eso alcanzó y lo único que hacemos es acompañar ese proceso y reencontrarnos en otros aspectos sociales. Hay varios de esos, siempre estamos ahí compartiendo un poquito. Seguimos. Entonces, ¿qué hace AUPAC? Así como muy simple para ustedes poder llevarse alguna información concreta y nada de otro mundo. Con cualquiera de ustedes vamos a tratar, nos saldrá bien, mal, un poquito mejor, de contener, de despejar, de asesorar, de brindar herramientas, de acompañar, de informar y de formar y recibir. Esto es lo que estamos tratando de hacer. Iniciamos un tratamiento con un gotero solidario que llega y tratamos de generar todo un proceso de cura, por llamarlo de alguna forma, autogestivo, en donde uno tenga la posibilidad, después de haber recibido y haber producido, incluso de poder donar. Simplemente eso. Muchas gracias. Próxima. Buenas noches. La idea de esta presentación es poder contarles un poco de información general acerca de lo que es el uso terapéutico del cannabis. Como se irán ido enterando, el cannabis tiene muchos usos. Acá me centro básicamente en el uso terapéutico, así que vamos a hablar un poco de la planta, de los humanos y también cómo es esta relación que se brinda entre la planta y nosotros. Así que bueno, comenzamos un poco a través de la ficha técnica de la planta de Cannabis sativa, ¿sí? Cannabis sativa L es el nombre científico que se hace con esta nomenclatura binominal, que es lo que estamos acostumbrados cuando hay una planta que de pronto aparece en una farmacopea, por ejemplo, o que algún médico o médica va a prescribir a otra persona, siempre tiene que usar este nombre porque los nombres comunes, como por ejemplo marihuana y cáñamo, no estaría sucediendo en este caso, pero muchas veces se confunden y hablan de plantas diferentes. Así que bueno, esos son los nombres comunes y es el nombre científico. Si seguimos, vamos a poder ver imágenes de esta planta. Esta planta es muy variable. Ahora vamos a hablar un poco de su ciclo vital, muy brevemente, porque después los cultivadores seguramente podrán desarrollarlo, pero sí algo de información como para poder comprender un poco este pantallazo. Como ven, si querés pasar una más, puede crecer en macetas, esas son fotos, digamos, de esta región, y también puede crecer en la tierra con muchísima más altura. Esa planta debe tener aproximadamente 4 metros, así que es una planta que se adapta bastante al crecimiento de acuerdo a la cantidad de sustrato y volumen de sustrato que tenga para desempeñar su vida. Seguimos. Es herbácea. Esto significa que no tiene órganos leñosos, no tiene una gran corteza. Es de la familia Cannabaceae, que es una familia donde también está el lúpulo, ¿sí? Que justamente tienen esta estructura de caña. Un ciclo anual con comienzo en septiembre en esta región, ¿sí? Si nos vamos al Polo Norte, eso se invierte. Se reproduce a partir de semillas o esquejes, es decir, este ciclo que dura normalmente un año y que arranca en septiembre, puede ser que termine un poco antes, incluso también, que tenga 9 meses, de acuerdo también a la cepa.
termina con la producción de semillas, como muchas plantas, y bueno, y a partir de esas semillas es que se inicia nuevamente el ciclo. Quedan las semillas ahí esperando que haga un calorcito para poder volver a germinar. También se pueden hacer gajos, que serían los esquejes, pero no es una planta que se pueda esquejar tan fácilmente. Hay que tener ciertos recaudos, hay que tener un poco de conocimiento. Hay otras plantas que vamos sacando gajitos y recolectando. Bueno, esta tenés que tener mucha suerte para sacar un gajito y que te prenda, pero bueno, ha sucedido también. ¿Cómo es la planta? Bueno, tiene un tallo erecto que se van sucediendo las ramas rítmicamente y de forma opuesta, generalmente dioica. Esto significa que las plantas tienen sexo y no tienen en una misma planta, por lo general, los dos sexos. Es decir, que la planta es macho o es hembra. Después está el caso de la hermafrodita, pero no es algo general para todas las plantas. Por lo general tienen un sexo o el otro. Y cuando crecen tienen un periodo de crecimiento que es desde que brota la semilla hasta que sexa la planta, que se llama periodo vegetativo, donde la planta lo que hace es crecer en tamaño, muy parecido a los seres humanos, digamos que tenemos nuestro desarrollo sexual un poco más tardío, si bien aparentemente al nacimiento ya somos macho o hembra, nos desarrollamos sexualmente más tardíamente. Bueno, la planta hace lo mismo, crece un tiempo hasta que en un momento se desarrolla, flora y deja de crecer, ¿sí? Ya en ese momento no va a tener un gran volumen más para crecer la planta, pero sí va a desarrollar justamente los órganos sexuales que son las flores. Puede alcanzar hasta 4 metros de altura. Bueno, hay algunas que pueden alcanzar hasta 7 metros de altura, no sería lo más común, pero bueno, depende mucho en qué medio se desarrolle. Seguimos con la... Bueno, acá les quería mostrar, estas son fotos de las flores de las plantas, porque no son flores como de cualquier otra planta o que estarían en nuestro imaginario de colores. Hay una que tiene color, pero es una excepción. En general son flores que son de color verde y que tienen este aspecto. Estas son flores hembra. Y si bien esto es un poco una información general, estaría bueno que prestemos atención particularmente en el sexo de las plantas, porque es algo que nos va a ser de gran ayuda si queremos usar cannabis con fines terapéuticos. Seguimos. Bueno, ahí se hace un zoom, podemos seguir pasando, esa se llama pelitos rosas. Esa es una planta que ya estaría casi para cosecharla, con bastante resina. Seguimos, una más, es como para que vean un poco. Y estas son las flores macho. Fíjense que tiene huevitos, no le erramos así. Y ahí abajo se ve, es como una fotito de la axila de la planta, que es donde sale la ramita. Del tronco principal sale la ramita, eso es la axila, y ahí es donde primeramente muestra el sexo de la planta. Así que si todavía somos inexpertos, tenemos una planta, no sé si es macho o hembra, ese dilema es hermoso. Cuando alguien tiene por primera vez su planta, bueno, ese es el lugar donde tenemos que mirar primero. Y si aparece la bolita, hay que sacarlo. Cuesta, pero hay que sacarlo. Seguimos. Bueno, ahí vamos a señalar de dónde proviene esta planta, ¿sí? Aparentemente proviene del macizo de Altai, que es un lugar que está en Kazajistán, entre Mongolia, China, en esa zona asiática. Y si seguimos una más, este es el paisaje del macizo de Altai para aquellos que no tenemos el placer de haberlo conocido. Algún día alguien se irá de vacaciones al macizo de Altai, a mí me gustaría realmente ir ahí, pero bueno, es un terreno que está en la altura y que tiene una amplia amplitud térmica, es decir, que esta planta resiste bastantes climas, y al contrario de lo que uno pensaría que es más bien tropical, porque no sé por qué nos da a pensar eso, si bien resiste altas temperaturas, al cannabis le gusta un poco más el frío que el calor. Es un medio un poco más interesante para que la planta se desarrolle y en última instancia resine. Seguimos. Y bueno, como en este lugar tenemos la herencia europea y nos basamos un poco en la herbolaria, Linneo es justamente el que le pone el nombre a la cannabis. La planta de cannabis es conocida hace miles de años por la humanidad, pero bueno, le decimos así gracias a este señor, que la describe por primera vez en 1753, y si pasamos una más, les muestro acá la página del libro, donde él la describe en Especies Plantarum, volumen 3. Él inventó la forma de ponerle nombre a las especies tanto de animales como de plantas,
y puso, digamos, dice cannabis sativa, cannabis es como cáñamo de esta familia de cannabis, sativa significa cultivada, van a ver que hay otras plantas que también tienen el nombre sativa como apellido, y después la L se refiere a quien la describe por primera vez, Linneo. Entonces, Linneo se describió una cantidad de plantas y le puso a todas su inicial, como para que lo sepan. Y bueno, acá un poco, no tuve el placer de estar la semana pasada en el seminario, sé que hablaron un poco de historia, estuvimos acompañando a una compañera que, bueno, se comió un allanamiento en su casa, donde justamente le incautaron sus plantas de cannabis. Por suerte eso se ha resuelto bastante de una forma muy, muy buena. Después, si se puede, se comentará un poco esa situación. Pero bueno, básicamente hay registros muy antiguos de la utilización de la planta de cannabis. Es una de las plantas cultivadas hace más años en la historia de la humanidad. Así que no es poca cosa realmente. Se piensa que en primera instancia el ser humano se acercó al cannabis para utilizarla con fines alimenticios, es decir, la semilla de cannabis se comercializa en otros países como un fruto seco, tiene muchísimos aminoácidos y propiedades nutritivas, pero bueno, además también ha servido para brindar abrigo, estructura y también para brindar salud. Así que bueno, flores secas en Japón hace 6.000 años antes de Cristo ya se encontraron, ropas de fibra de cáñamo en Turquestán, que es un poco la zona de donde proviene la planta, aparece en una farmacopea china, en antiguos textos indios también aparece el cannabis, escritos de Paracelso. Sir William Broke Ocean es un médico irlandés que también, él describe la utilización ya de cannabis para epilepsia, por ejemplo. Así que incluso en nuestro mismo país, hace 80 años atrás, en las farmacias había preparados con cannabis a troche y moche. Pero bueno, es en 1964 que por primera vez aísla Rafael Meyulam, que es un científico israelí, aísla el principio activo más abundante en las plantas de cannabis utilizadas con fines recreativos, que es el THC. Así que bueno, a partir de ahí empieza como esta última etapa de la historia donde, bueno, se libran un montón de luchas y descubrimientos en paralelo, ¿no? Pero bueno, es una planta que por nuestros ancestros fue muy conocida. Imagínense, no sé si ellos se habrán reunido como nosotros a hablar de una planta de esta forma en ese momento, pero era de alguna manera, es una herencia de nuestros ancestros la relación con esta planta. Así que está bueno que la retomemos. Yo estoy muy con ese tema. Y bueno, y esta pintura es de Japón, es una pintura rupestre, y bueno, justamente lo que se rescata de esta pintura se ve en la retina justamente la imagen de la chala, que es la hoja de cannabis, que tiene esta hoja tan particular, que incluso transmite, digamos, de alguna manera una configuración y que algunos autores dicen que se parece a una mano. Creo que se parece a una mano. Pero bueno, se los quería traer acá esto. Seguimos. Para que vean que no es algo nuevo este tema del cannabis, ya pasó de moda y ahora vuelve. Seguimos un poquito más. Una más, esta es como que hay que ir metiendo dedo. El tema acá con el cannabis es, ya habiendo presentado la planta, por qué esta planta puede ser utilizada con fines terapéuticos o para la salud. Y es básicamente porque en nuestro organismo y en el de todos los animales vertebrados existe un sistema que se llama sistema endocannabinoide. ¿Qué es un sistema? Es un sistema de señalización. Así como tenemos un sistema endocrino, el sistema endocannabinoide, vamos a ir viendo ahora cuáles son sus partes, está distribuido por casi todo el organismo, transmitiendo señales, ¿sí? Para regular ciertos procesos. Interviene más que nada en la homeostasis. ¿Qué significa? Que el medio interno se pueda mantener constante para que nuestros procesos se puedan ir desenvolviendo, al mismo tiempo que el exterior va cambiando, ¿sí? Entonces, hay un montón de sistemas que hacen que se regule la presión, la memoria, la percepción del dolor y muchas otras cosas, justamente a través de estos sistemas que van midiendo y controlando las variables internas. Seguimos. ¿Seguimos? Bueno, los cannabinoides justamente actúan sobre este sistema endocannabinoide,
produciendo efectos. Bueno, acá lo que dice es sistema de señalización celular autócrino y parácrino. No quiero ser muy específica, pero autócrino significa que la célula produce una señal que la afecta a sí misma y parácrino una señal que afecta a la célula que tiene al lado. O sea que no es un sistema que esté vertido a la sangre para llegar lejos, sino que actúa más bien a nivel local. Aunque sí puede haber alguna molécula viajando unidas a proteínas, la característica es más bien a nivel local. Seguimos. Y bueno, ahora imaginamos que esto es una célula, que eso amarillo es el núcleo, entonces hay receptores, seguimos, hay ligandos que se unen a esos receptores y después una vez que el ligando se une al receptor genera un efecto. Ese efecto lo que hace activa una cascada de reacciones químicas a nivel de dentro de la célula que hace que se transcriba o no un gen que va a sintetizar una proteína que va a tener un efecto. Es muy complejo, realmente yo no sé ni cómo los científicos lo entienden, pero es así. Seguimos. Los ligandos internos, es decir, si el cannabis puede tener un efecto sobre nuestro propio organismo, es porque nuestro propio organismo genera moléculas que también se unen a esos receptores. Es decir, que nosotros producimos cannabis también adentro nuestro. Esas moléculas se llaman anandamida y 2-acilglicerol. Hay más y cada vez se descubre de todo. Pero bueno, esas son las más estudiadas y son las que por lo menos deberíamos conocer. Aquellos que estamos interesados en la temática. Partimos por anandamida y 2-acilglicerol. Ya hay un grupo canábico que se llama anandamida, así que ya va trascendiendo la palabra. Bueno, los receptores son los CB1 y los CB2, que son los receptores cannabinoides. Para el que le interesa, son receptores con 7 dominios transmembrana proteicos acoplados a proteínas G. Y bueno, después esas proteínas actúan sobre el AMP cíclico. Seguimos. Bueno, y ahí justamente esos ligandos lo puede producir la misma célula para mandarse un mensaje a sí misma o una célula que tiene al lado lo puede producir para mandarle un mensaje a esa célula. Bueno. Entonces, SEC significa sistema endocannabinoide. Es un sistema antiguo, evolutivamente conservado. ¿Esto qué significa? Que si lo tiene la planta y lo tenemos nosotros, entonces, si creemos en la teoría de la evolución, hay un ancestro común antes de que nos dividamos en planta y en reino animal que ya tenía este sistema y que fuimos conservando y fue evolucionando por separado, pero aún manteniendo la capacidad de comunicarse, y es por eso que justamente hay principios activos en las plantas, no solo con el cannabis, que tienen un efecto en nuestros receptores. De hecho, la mayoría de los medicamentos provienen de las plantas, ¿sí? Lo que pasa que después la industria farmacéutica, cuando encuentra que hay una molécula que tiene un efecto, la copia, le cambia una patita y la patenta y la vende. Pero en general notamos que los efectos de las moléculas de las plantas que vienen acompañadas de otras moléculas tienen un efecto más positivo. No subestimes la farmacia. Es un mal necesario. Bueno, seguimos. Bueno, entonces vamos a hablar de estas moléculas que activan estos receptores en nuestro cuerpo. Son los cannabinoides. Bueno, son un grupo de compuestos orgánicos, porque son de la química orgánica, compuestos de carbono, que activan estos receptores. ¿Dónde se producen? Bueno, en la planta de cannabis, hay muchos son metabolitos secundarios. Hay muchas plantas que comparten metabolitos secundarios, es decir, que producen los mismos principios activos. Pero justo los de la planta de cannabis solo los produce la planta de cannabis. Se han encontrado unas pequeñas cantidades en otras plantas, pero por eso hace esta planta tan especial. Solo ella tiene esa gran cantidad de esos de cannabinoides. Se pueden producir en el laboratorio y no se piensen que esto es algo que está por suceder el año que viene, porque hace 20 años que ya hay en el mercado productos sintéticos, símil THC, como la nabilona o el sesamet, ahora los vamos a ir viendo. Y también se producen en el cuerpo, que son la anandamida y el 2-AG que les contaba recién. Bueno, vamos a hablar de los que se producen en la planta.
son los fitocannabinoides. Los más conocidos son el THC y el CBD. Acá se genera la polémica, que psicoactividad sí, que psicoactividad no. Me encanta porque nos debemos un debate sobre lo que es la psicoactividad y por qué eso nos genera tanto ruido y tanto tabú y por qué no nos preguntamos sobre la psicoactividad de otros medicamentos que toman toda la gente de la tercera edad a full y nadie se pregunta qué pasa con la psicoactividad de las benzodiazepinas. Pero bueno, el THC, no lo vamos a negar, es el psicoactivo y el CBD el que supuestamente no. Después vamos a ver una diapositiva sobre qué pasa con la psicoactividad, qué significa y cómo se media entre estos dos cannabinoides. Y después, una más. Ahí está. Lo que les quería mostrar acá es, la línea de verde dice crudos, la línea de naranja dice formas neutras. En la planta los cannabinoides están en sus formas ácidas, sus formas crudas. Cuando cortamos la planta, y cortamos las flores más que nada, que es donde se producen los cannabinoides, las flores hembra, detalle que todavía no les conté, estos se van oxidando a través del tiempo, interviene la luz, el secado, el calor, y se van llevando a las formas descarboxiladas, que son las formas neutras, que antes se creía que son las que tenían efectos. Ahora sabemos que las formas ácidas también tienen efectos terapéuticos. Y después de que esa materia vegetal se guarda, se añeja, se cura, también esos cannabinoides se van convirtiendo en otros cannabinoides, como por ejemplo el THC, que deriva en CBN, que es un compuesto bastante interesante porque es mucho menos psicoactivo, pero tiene, bueno, propiedades sedantes, puede funcionar para el insomnio, incluso para algunos dolores. No todos los cannabinoides actúan igual en las mismas personas. Por eso es muy difícil y no se hace hasta el día de hoy esto de decir, bueno, tenés tal enfermedad, entonces deberías utilizar tantos miligramos de esto. Personas con la misma patología y el mismo nombre utilizan distintos compuestos para sentirse mejor. Así que bueno, el cannabis justamente viene a desarrollar un poco la autopercepción y el empoderamiento de la salud en base a que es una sustancia muy segura y que también requiere de que pueda prestar atención y me pueda concientizar justamente a veces a través de esa psicoactividad de cuáles son los efectos del cannabis. Seguimos. Bueno, acá les una molécula de THC para la gente que entiende de química. Seguimos, por mí, seguimos. Cannabinoides sintéticos. Bueno, acá les traigo la nabilona y el dronabinol. Hay muchos más. Estos son símil THC, son isómeros del THC. Una más, acá, bueno, tenemos el marinol, que se utiliza para tratar caquexia por HIV, está hace mucho tiempo, está en nuestro país. El sesamet, aún más, que es la nabilona, que es un isómero del THC, se usa para tratar vómitos y náuseas producidos por quimioterapia. Es THC puro, digamos. Ahí no sé cómo la industria farmacéutica se salteó toda la prohibición y sacó este producto espectacular al mercado. La batería se está agotando, estamos al horno. Seguimos. Boicot farmacéutico. Y bueno, estos son los endocannabinoides que les dije antes, pero bueno, viene reiterándose un poco todo también porque es bastante y hay que procesarlo. Continuamos. Bueno, estos son derivados del ácido araquidónico. Y hay muchas sustancias derivadas del ácido araquidónico, así que es muy interesante para ponerse a estudiar. Podés hacer clic en presentar, arriba. Ahí está. Bueno, una vez que hablamos de los cannabinoides, hablamos de los receptores. Son estos CB1 y CB2. Hay más receptores, pero empezamos por estos. Fíjense que el CB1 está distribuido en muchos órganos, además del sistema nervioso, y el CB2 menos, pero están en la piel y están más que nada en células del sistema inmune. Así que bueno, hay órganos que no se nombran, pero están por ejemplo en el hígado, en los ganglios. Y también están en el tejido nervioso que sostiene a las neuronas, es decir, aquellas células que se encargan de dar cuidado a las neuronas para que puedan funcionar, que son células muy ocupadas, también tienen receptores CB2.
Después, esto es para que podamos ir cotejando también los efectos y qué produce cada molécula. Por ejemplo, el THC es agonista CB1, eso lo vamos a ir viendo, y el CBD actúa por una vía subalterna. ¿Seguimos? Bueno, hemos presentado el sistema endocannabinoide, o sea, este sistema que existe dentro nuestro, que hace que seamos capaces de relacionarnos con la planta de cannabis, obteniendo esos efectos. Y bueno, ¿en qué procesos interviene? Desde la vida prenatal está funcionando este sistema endocannabinoide. Y bueno, acá hay un sinfín de cosas, las voy a leer. Desarrollo neuronal, respuestas inmunes, inflamación, apetito, metabolismo, homeostasis energética, función cardiovascular, digestión, desarrollo óseo. Me voy salteando un par. Dolor, memoria, estrés, estado emocional. Seguimos. Vigilia y sueño. Acá, eso lo tomé de el Ministerio de Salud de Canadá. Y esto lo tomé de un libro de una compañera chilena que se llama Karina Vergara, que dice más o menos lo mismo. El sistema endocannabinoide modula diferentes procesos a nivel neuronal, quería decir ahí, cardiovascular, digestivo, reproductivo, inmunológico, pues modifica diversas funciones fisiológicas tales como la percepción del dolor, la inflamación, la toxicidad y el daño neuronal, el aprendizaje y la memoria, el control de las emociones y del humor, el estrés, el apetito, la ingesta de alimentos, etc. O sea que, de alguna manera, interviene el cannabis en la calidad de vida. Poder dormir, poder comer, poder descansar y poder olvidar algunas cuestiones, esto se lo saco a Manuel Guzmán, muchas veces tiene que ver con la calidad de vida y el bienestar. Seguimos con la próxima. Bueno, este es el libro de Karina Vergara que les contaba, que está muy bueno, es muy sencillo, muy accesible, brinda información. Y también la web del Ministerio de Salud de Canadá está buena también para sacar información. Seguimos. Bueno, entonces, habiendo presentado la planta y un poco el fundamento fisiológico por el cual la planta tiene un efecto en el ser humano, la idea sería hablar de cuáles son los usos terapéuticos. Así que vamos a usos terapéuticos. Una más. ¿Sí? Ahí está. Bueno, espiritual, recreativo, vamos a una más. Síntomas, diagnósticos, calidad de vida, uso ancestral. Justamente en esta diapositiva no quería hacer la vista gorda, poder hablar un poco del uso espiritual y recreativo, que también tiene el cannabis, es su uso más difundido, es la droga ilegal más utilizada a nivel mundial y sin duda es una droga que no trae perjuicios a la salud como sí los trae el alcohol, como sí los trae el tabaco y como sí los traen otras drogas duras. Así que desde ya quiero emitir mi opinión de que debería ser legal el uso recreativo del cannabis porque como adultos responsables todos debemos ser capaces de poder recrearnos con lo que deseamos sin generar daños a otros y por supuesto a nosotros mismos. Así que bueno, ahí está su uso. También el uso ancestral, digamos, porque también nuestros ancestros hicieron este uso recreativo y espiritual, ¿sí? Se le llamaba, digamos, la hierba de la alegría, así que creo que es importante mencionarlo. Y después con respecto a los diagnósticos, no es un vademecum demasiado tradicional el de cannabis porque vamos a hablar más que nada de tratar ciertas sintomatologías, no está bueno decir que cura nada, me pongo muy feliz si alguien se ha curado, he visto que alguien se haya curado. Eso siempre va a depender, digamos, de quién lo esté diciendo y desde dónde lo esté diciendo y por qué lo esté diciendo, tengamos en cuenta esto. Pero sí es una medicina que puede paliar muy bien los tratamientos por patologías más bien crónicas. Siempre nos llegan al consultorio personas que han pasado por un sinfín de cuestiones antes de llegar al cannabis y también nos hace repensar si el cannabis no debería ser la primer línea en ciertas patologías, por ejemplo, como la epilepsia. Ya lo iremos viendo. Seguimos. Bueno, para que nadie de la ciencia nos pueda decir nada, me tomo un trago de agua. Saber que existen más de 100 ensayos clínicos controlados con placebo hechos con cannabis, o sea, esto no es nada que hay que investigar, o sea, sí hay que investigar, pero paremos un poquito la mano porque hay mucha investigación
Y esa investigación llevó a que en muchos países el uso terapéutico del cannabis sea legal, ¿sí? Así que bueno, ahí hay una lista de países: Reino Unido, España, Alemania, Italia, Suecia, Dinamarca, Bélgica, Suiza, Australia, Hungría, Islandia, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Irlanda, República Checa, Austria, entre otros. Estados Unidos, Canadá, Jamaica, Chile, Colombia, Uruguay. O sea, ¿qué estamos esperando? ¿Y cuáles son los usos para los cuales están aprobados o hay mayor cantidad de respaldo científico? Bueno, primero, vómitos y náuseas asociados a quimioterapia. Hace más de 20 años que la FDA ya aprueba algunos productos para utilizar, que son los que mostramos, y otros más también. También hay lugares donde hay terapia herbal, digamos, que no hay un producto sintético, sino que hay un cannabis estandarizado de uso medicinal, que lo veo bastante mejor. Caquexia por HIV, como habíamos dicho. Dolor neuropático, también está muy probado que el cannabis puede ser útil en dolor neuropático, y también espasticidad asociada a esclerosis múltiple. Estos son los que mayor nivel de evidencia tienen. Después hay patologías para las cuales hay un menor nivel de evidencia, por ejemplo la epilepsia refractaria, pero que en nuestro país es aparentemente el único diagnóstico que valdría la pena utilizar cannabis. Así que tampoco se entiende esto, digamos, si me quiero centrar estrictamente en lo científico, entonces primero debería aprobar el cannabis para estos usos, no para la epilepsia refractaria. Ojalá que se libere para todo, ¿no? Pero, y también quedarán nuestras responsabilidades poder utilizar esta planta de una forma adecuada, porque también nos vamos a la cuestión del patentamiento de las semillas. ¿Qué pasa cuando se quiera estandarizar una cepa y perdamos la diversidad biológica? ¿O qué pasa cuando nuestros jóvenes empiecen a utilizar cannabis de alto grado? Entonces vamos a empezar también a poder entender para después ver qué regulación del cannabis es la que estamos pidiendo. Seguimos una más. Bueno, esto viene un poco más, ya no tanto desde el fundamento científico, sino un poco desde lo que todos los médicos que estamos trabajando la temática, y también psicólogos, y también biotecnólogos, y también gente que está laburando la temática hace mucho tiempo y que no tiene estas profesiones, pero que tiene gran cantidad de conocimiento, sabe, por supuesto los cultivadores. Sabemos que esta medicina puede ser utilizada básicamente para estos tres grandes grupos de patologías. Por un lado, las patologías neurológicas, el dolor crónico, que engloba un montón de diagnósticos, o sea que si hay alguien que es obsesivo de la clasificación, se ponga mal con esto, porque no estaría por patología, pero es la mejor forma de englobarlo. Y por último, las oncológicas. Vamos a hablar un poco de cada una. Las neurológicas, una más. Bueno, cannabis y neuroprotección, eso lo quería poner ahí porque hay unas investigaciones muy interesantes de la Universidad Complutense que llevan adelante Manuel Guzmán sobre todo, pero también Cristina Sánchez, que hablan de los mecanismos por los cuales el cannabis no solo que no mata neuronas, sino que ayuda a que las neuronas no se mueran, y ayuda a las neuronas cuando sufren algún tipo de toxicidad o trauma. Así que es muy interesante ver cómo la neuroinflamación se ve mediada por los CB2, la excitotoxicidad, que es cuando una neurona estimula mucho a otra, le quiere mandar un mensaje y ya como que ese mensaje no tiene razón de ser y genera daño. Entonces se cortan esos circuitos reverberantes y se cuidan esas neuronas que no sean sobreestimuladas. Y también el estrés oxidativo. Así que imagínense que esto viene a cambiar un poco todos los preceptos que teníamos de que el cannabis te quema las neuronas. Así que bueno, puse por un lado epilepsia porque de alguna manera también esta patología por la cual sufre tanta gente destapó un poco la olla acá en Argentina para que podamos empezar a hablar un poco de cannabis terapéutico y que también... bueno, lo habrán visto en el movimiento, digamos, la historia del movimiento la vez pasada, pero bueno, que es un movimiento que ya venía y que no surge a través de lo medicinal. Y por otro lado, bueno, esclerosis múltiple, corea de Huntington, hay un montón de diagnósticos. No cura nada el cannabis, lo quiero decir, pero ayuda muy bien muchas veces a poder sobrellevar estas patologías, a poder tener una mejor calidad de vida, que estos síntomas no sean tan profundos. Por ejemplo, ayuda a la continencia urinaria en muchos casos, entonces capaz que no me cura mi diagnóstico ni revierte lo que soy y lo que me pasa, pero ayudarme con la continencia urinaria
me da un montón de dignidad, me deja salir de mi casa, hace que no haya alguien de mi familia que no tenga que cambiarme los pañales, por ejemplo. Así que bueno, son síntomas en los cuales tenemos que empezar a hacer hincapié, ¿no? Seguimos. Por otro lado, el dolor crónico. El dolor crónico es un mal que aqueja a la humanidad, sin duda. Más de la mitad de la gente de la tercera edad sufre dolor crónico, y cuando alguien sufre de dolor crónico por mucho tiempo, más allá de que ya es crónico, aparecen el insomnio, aparece la ansiedad y aparece la depresión, que son diagnósticos asociados al dolor crónico. Así que nuestros abuelos, ¿qué hacen? Toman analgésicos, toman antidepresivos, toman ansiolíticos, y si los ansiolíticos no le alcanzan para dormir, además toman otros hipnóticos para poder lograr conciliar el sueño. Ya vamos en 4 pastillas, pero además recuerden que no hay estómago que aguante, así que también toman los antiácidos que se venden muy bien. Así que, bueno, estamos con toda esa farmacia, ya van 5 medicamentos y el problema no destapa, no termina muchas veces de solucionarse. A veces sí, está buenísimo si queremos ir a lo que ya, digamos, conocemos, pero bueno, muchas veces el cannabis, si bien no es un analgésico de alta potencia, es una droga que de alguna manera ayuda integralmente o acompaña en la tercera edad de una forma muy, muy amable. Hay que tener ciertos recaudos, por eso está bueno que nos informemos, que sepamos, que conozcamos. Pero bueno, puede ser de mucha utilidad. Incluso a veces no se dejan de tomar todos esos medicamentos, pero se saca uno, se sacan 2 y se baja un poco la dosis. Entonces ya hay otra situación delimitada. Y acá, bueno, quería hablar de THC y psicoactividad. Muchas veces la psicoactividad es lo que nos ayuda para el dolor, ¿sí? No sé, la morfina. La morfina, esa psicoactividad que tiene la morfina que hace que al paciente tal vez sigue percibiendo el dolor, pero ya no le importa. Bueno, justamente la psicoactividad tiene un rol importante dentro de lo que es el dolor. Y también hablar de un poco de cannabis y opiáceos. Acá no se trata de ser obstinado y reemplazar todo por el cannabis, pero sí, si alguien toma algún opiáceo, está bueno coadyuvarlo con cannabis, porque son sistemas que actúan de forma sinérgica, tanto el opioide como el cannabinoide, y por otro lado, ayuda a reducir los efectos adversos que tienen los opiáceos, ¿sí? Y ayuda a bajar las dosis o a no aumentarlas. Hay muchos trabajos para leer sobre esta temática. No queremos dejar de nombrar la fibromialgia, que no encuentra respuesta. Muchas veces no encuentra respuesta tampoco en el cannabis, o sí, o parcialmente, pero bueno, es también un grupo de gente a la cual todavía la sociedad le debe algo de contención y algo de aceptación, si se quiere. Dolor articular, dolor neuropático, cuidados paliativos, bueno, se hace muy extenso, así que continúo. Neoplasias. Bueno, este tercer grupo justamente de gente que sufre de alguna patología oncológica, hablábamos de náuseas y vómitos asociados a la quimioterapia. Tanto si están haciendo un tratamiento que les trae algún efecto adverso, puede tener mucha utilidad. Pero bueno, si bien no está probado a nivel humano, hay muchos reportes de casos y hay evidencia preclínica, el cannabis se sabe que tiene un potencial antitumoral, sobre todo mediado por este receptor, que es el GPR55. Ya llegará el día de mañana donde podremos hacer biopsias de tumores y ver si tienen o no el receptor para ver si se justifica o no darle THC o no, o darle CBD, o se están diseñando bombas de THC que se instalarían en los tumores. O sea, hay todo un conocimiento en base a esto. No está bueno generar expectativas, no está bueno decir, deja la quimio, toma esto. Pero sí, si hay alguien con alguna patología oncológica, está bueno recomendarle que utilice cannabis. En general, los resultados de los tratamientos son mejores, lo vemos. ¿Es antiético decirlo porque no hay información científica? Puede ser, pero ¿es ético no decirlo? Lo pensamos juntos. Así que en eso hay que planteárselo al paciente, o intentamos planteárselo y ver qué objetivo terapéutico quiere hacer. Si quiere usar cannabis solamente para tratar sus náuseas o quiere animarse a utilizar una cantidad un poco más grande de cannabis, buscando a ver un poco este potencial antitumoral. También entendiendo que nadie asegura nada, pero que sí es una droga segura que puede utilizarse. Entonces está bueno probarlo. Seguimos. Otras. Estas no engloban en esos 3 grupos, pero el sistema digestivo
Muchas veces se utiliza cannabis por otra cuestión, sobre todo personas que tienen, por ejemplo, una sonda nasogástrica, que te cuentan que andan mucho mejor del reflujo, y entonces se ve también la mejoría en el sistema digestivo. Bueno, colitis ulcerosa, patologías de la piel como la psoriasis, oftalmológicas, óseas, autoinmunes, salud mental. Salgamos un poco de este preconcepto de que la gente que tiene alguna cuestión ligada a la salud mental no debería usar cannabis. Sí debería tener ciertos recaudos, sí necesita un acompañamiento tal vez profesional, pero de ninguna manera queda exento de poder utilizar la planta de cannabis. Y bueno, hablar un poco, hablamos de la planta, hablamos del sistema endocannabinoide, hablamos de los usos, y como toda droga que estamos hablando, tenemos que hablar un poco de su toxicidad, ¿no? No tiene una dosis letal conocida, es decir, que no se registra en la historia de la humanidad ninguna muerte atribuible al cannabis, esto ya lo dije 1.000.000 de veces y se nota, pero seguiría repitiéndolo. Muchos de los medicamentos que utilizamos tienen una dosis letal conocida, y bueno, esto hace que de alguna manera, no lo quiero reducir a esto porque después hay otros efectos adversos que debemos chequear, pero que tenga un potencial de seguridad muy alto para realmente hacer a veces alguna prueba terapéutica cuando no me estoy animando. Tiene un alto margen de seguridad. Esto lo dice la OMS, una más, junio del 2018. En enero de este año, ¿qué hizo la OMS? Dejó de publicar esto que ya lo venía publicando año a año y le pidió a la OMS que por favor saque al cannabis de la lista de drogas peligrosas porque no avanzamos con la investigación y no es una droga peligrosa. Obviamente que como toda droga, o sea, todo puede ser una droga peligrosa. Si me tomo 20.000 litros de agua, es una droga peligrosa. Es un ejemplo ya remil utilizado, pero es muy claro. El cannabis, en este sentido, es bastante seguro. De hecho, la OMS dice que es potencialmente imposible que una persona ingiera tanto cannabis como para llevarlo a la muerte, digamos. O sea, me tendría que comer un árbol de cannabis. Si me como un árbol de cualquier planta, muero, o sea que no deliremos. Sí, estoy diciendo cualquier cosa ya. Bueno, sacamos un poco del prejuicio de que el THC me pega para arriba, voy a correr como un loco y que el CBD me manda a dormir, porque no es así. Démonos la oportunidad de probar un poco, a ver si estamos en esta exploración, plantas altas en THC, plantas altas en CBD, pero de ninguna manera vamos a decir que el THC es el que me pone para arriba y el CBD el que me baja. Eso funciona diferente en distintas personas. De hecho, el CBD genera insomnio en muchos casos, así que tenemos que salir un poco del prejuicio y ponernos un poco a leer algunas cosas y también a experimentarlas. Lo que tiene la medicina herbal es que justamente nos permite también a los terapeutas poder experimentar qué sucede con esas medicinas, porque yo ni loca me tomo un enalapril, pero sí puedo utilizar muchas hierbas y ver qué pasa con mi organismo. El cannabis tampoco funciona igual en una persona que tiene una enfermedad y en una persona que no la tiene. Así que bueno, va a ser muy también una medicina personalizada, basada en el autoconocimiento. Pero bueno, el CBD es analgésico, antitumoral, ansiolítico, neuroprotector, antipsicótico, anticonvulsivo, se describen muchas cosas más. Y el THC es el psicoactivo, pero es broncodilatador, orexígeno. Creo que es el que anda muy bien también para el insomnio, sedativo. En general la gente responde mejor al THC primero, después si no es THC y CBD hay que ir probando, pero bueno, es el que mejor descanso da. Y el CBN también, analgésico, sedativo y muy poco psicoactivo, 10 veces menos que el THC. Vamos a hablar un poco de psicoactividad, que ya la vengo nombrando desde la primera diapositiva. Bueno, ¿qué es la psicoactividad del cannabis? Justamente hablamos de una ampliación sensorial. El cannabis no tiene un potencial alucinógeno, no genera alucinaciones, ¿sí? Sobre todo en sus vías de administración sencillas. Ahora, si me expongo a utilizar por vía inhalada una gran cantidad de THC por un extracto de rosin y nunca en mi vida ni siquiera me fumé un porro, y bueno, puede ser que me descomponga, que vomite y que la pase mal.
Pero en general, si uno utiliza esta droga de forma paulatina, segura y con una indicación un poco basada en el sentido común, en general no debería experimentar ninguna situación desagradable. La psicoactividad está ligada más que nada al THC. Hablamos de una ampliación sensorial. ¿A qué me refiero con esto? Veo los colores de otra manera, siento los gustos más profundamente, los olores más profundamente. Se puede desatar cierta hilaridad, que es este deseo de reírse, buen humor. Nunca, no quiero decir nunca. Y me parece otro hombre. Tenemos un caso. Sí, no reconocí al marido. Dice, dale, subí. Yo pensé que era un tachero que me estaba invitando a dar una vuelta. Me mató. Bueno, ella vio el auto de otro color, dijo. Así que ahí lo de la alucinación me quedó un poco corto. Bueno, vamos a bajar un poco la dosis. Entonces decíamos que la psicoactividad está ligada al THC. En un primer ejemplo, que tiene está THC y CBD, la flechita chiquita, o sea, más cantidad de CBD que de THC, no habría psicoactividad en ese caso, ¿sí? Si tienen la misma cantidad, es decir, un ratio 1:1, que este es el concepto que los profesionales de la salud que queremos trabajar con cannabis debemos empezar a incorporar un poco, que es el concepto de ratio, es decir, cómo estos dos cannabinoides están combinados dentro de un preparado farmacéutico en última instancia, tampoco tiene psicoactividad. Y vemos que en un preparado con mayor cantidad de THC hay psicoactividad, o sea, con mayor cantidad de THC y menor cantidad de CBD. Respecto de esto... También la psicoactividad dependiendo del preparado, que no es dato menor, pero que por ahí corresponde más para la clase de extracción y demás, ¿no? Pero bueno, esa psicoactividad también va a estar ligada un poco al método de preparación de esa medicina. Exacto, si utilizo o no calor, si el preparado es en fresco o no. Ahora yo voy a decir un poco de eso, perdón, no pude evitar. Bueno, continuamos. Lo que quería decir es que también hay una tendencia a creer que el CBD es el cannabinoide terapéutico y que el THC no tiene ninguna cualidad terapéutica. Y eso creería que es casi lo contrario, digamos. Es como el THC es el agonista, es la llave. Esto es ya, digamos, una elucubración de mi mente, pero es la que activa el receptor y el CBD es el que modula ese efecto. Entonces, en general, siempre se necesita que haya un poquitito de THC en el preparado, por más que lo estemos utilizando para epilepsia refractaria o que sea para una persona que es niña o niño, tiene que haber un poco de THC. Está este producto tan conocido, Charlotte Web, que produce Stanley Brothers en Colorado, en Estados Unidos, que se importa a través del ANMAT para utilizar justamente en casos de epilepsia refractaria, y se da a altas dosis, porque se dan unos miligramos de CBD que no podemos comprender, y tienen muy poquito de THC, y en general un aceite artesanal de una planta alta en CBD, que no tiene esa cantidad de miligramos extraordinaria, pero que tiene también una pequeña cantidad de THC, dan mejor respuesta. Así que es realmente, o sea, purificar un compuesto, es volver simplemente a la lógica que tiene la farmacéutica, que es, encuentro un compuesto que me sirve para algo y lo purifico y te doy 20.000 miligramos de eso, y no funciona así. Estoy un poco dictadora. Bueno, esto es comunicación y registro, necesidad del paciente. Justamente, ¿quién responde al THC y quién responde al CBD? Lo vamos a ir viendo si justamente mantenemos esta comunicación, este autorregistro de qué fue lo que me fue sucediendo. Y por otro lado, acá les quería acercar una encuesta que se hizo a 953 pacientes, justamente que habían utilizado formas herbales, es decir, preparados a partir de la planta, y preparados farmacéuticos, más bien isómeros justamente del THC, sintéticos, y la mayoría de ellos dice que si bien tuvieron efectos terapéuticos similares, la aceptación y los efectos adversos fueron mucho menores cuando utilizó el preparado herbal completo. Seguimos. Entonces, lo que queremos hablar justamente es del efecto séquito que ya vienen muchos científicos describiendo, y es que el poder de la planta completa hace no solo que se tolere mucho mejor, sino que tenga un efecto terapéutico
tal vez más alto que cuando aíslo uno de los principios. Y eso es porque los principios trabajan juntos, modulando sus efectos. Hay un montón de otras sustancias, seguimos, como por ejemplo los terpenos, que están presentes en otras plantas, que también tienen propiedades terapéuticas bastante interesantes y que cuando actúan en conjunto notamos que es mejor que cuando hay uno solo por separado. Seguimos. Nos viene a dar un poco esta lección de comunidad. Hablando un poco de la absorción, también de la psicoactividad. Las vías de administración son la vía inhalatoria, la vía sublingual, la oral y la tópica. La biodisponibilidad aumenta hacia arriba, es decir, si utilizo la vía inhalatoria, probablemente absorbo mayor cantidad de lo que consumí en proporción a si lo tomo por vía oral. Hay una parte que se destruye antes por distintos motivos, tanto el ácido del estómago como el primer paso hepático. Entonces, partiendo de la vía inhalatoria, que puede ser fumar cannabis, como puede ser vaporizar cannabis, es una vía que si estoy utilizando un compuesto alto en THC probablemente me produzca psicoactividad porque absorbo gran cantidad en corto tiempo, entonces se produce un pico en la concentración sanguínea de este producto, de este producto, no me sale el sinónimo que quiero utilizar. Pero, por ejemplo, si utilizo la misma cantidad de THC por vía oral, que se va absorbiendo de forma lenta, no llego a tener ese pico de psicoactividad. Así que, en general, si bien mucha gente toma aceites cuando son aceptables y son conocidos, y conocemos una concentración de 4 miligramos de THC por mililitro aproximadamente, no notamos que haya psicoactividad. Después, bueno, la vía sublingual, cuando hablamos de un aceite de cannabis, es la vía tal vez más indicada porque se absorbe una cantidad un poco mejor, digamos, que la oral, que es muy irregular. Y por último, la vía tópica no me estaría sirviendo como forma de administración para tener cannabis a nivel general, pero sí vemos efectos muy importantes del cannabis en la piel. Tanto analgesia a nivel local, cuando duele alguna articulación o alguna zona puntual, como para terminar de cicatrizar ciertas heridas que hace tiempo. Tenemos el caso de una paciente que está postrada, que tenía una escara muy importante, sacra, y que, bueno, estábamos con un millón de cosas, hasta que en un momento se decidió la familia a ponerle cannabis en la escara, pero porque no se animaban, y esa escara cicatrizó al cabo casi de 1 mes y medio, 2 meses, cuando volvimos a verla. Simplemente hubo que hacer una toilette y ya estaba prácticamente cerrada. Así que es muy interesante, se abre un campo para la investigación, la gente de la dermatología, y también para psoriasis. Es muy interesante lo que el cannabis puede hacer en la piel, así que bueno. La distribución, esto es cómo se distribuye un fármaco cuando yo lo ingiero, cómo se distribuye en el cuerpo. Como tiene una naturaleza lipofílica, lo que va a hacer más que nada es va a tener un volumen de distribución aparentemente alto, es porque se acumula en ciertas zonas, en el tejido adiposo particularmente. Bueno, y en la sangre va unido a proteínas porque justamente este carácter de lipofilidad hace que no pueda ir disuelto en la sangre. Bueno, el metabolismo y excreción es principalmente en el hígado, por la citocromo P450, bueno, hay varias, oxidasas, esto es para el que le interese, lo puede buscar, es información que está accesible. Tiene una excreción lenta, el típico llamado, me van a hacer el preocupacional para el laburo, ¿me sale o no me sale? Y bueno, si hace 2 semanas que consumiste cannabis, probablemente sí te sale, sobre todo si el test es en orina. Seguimos. Vía inhalatoria, bueno, acá quería retomar un poco una más. ¿Fumar cannabis puede ser terapéutico? ¿Qué les parece? Que sí, bien, bien. Bueno, un poco desestigmatizar esta vía de utilización. Es una vía que ha utilizado la humanidad durante mucho tiempo para administrarse principios activos cuando todavía no existía el farmacéutico y la capacidad de hacer esto de otra manera. Hay que ver en cada caso. Sentirse bien, sentirse de buen estado de ánimo, la recreación misma nos brinda salud también, sin diversión no hay salud, así que bueno,
poder empezar a sacar el estigma de aquellas personas que fuman cannabis, que son las que en muchos casos tuvieron la empatía suficiente para poder acercarse a aquellas personas que estaban sufriendo y abrirles el universo del cannabis terapéutico, que si el recreativo no podía esperar, bueno, yo creo que el cannabis terapéutico no puede esperar ni un segundo más, por eso ya lo estamos haciendo. Estamos infringiendo la ley, pero bueno, es necesario. Efectos adversos. Bueno, hay que hablar también de los efectos adversos. Son transitorios, por lo general no requieren hospitalización, pueden ser boca seca, sedación, náuseas y vómitos, hipotensión, taquicardia, desorientación temporoespacial. Por eso también hay que ver quién, qué persona va a utilizar cannabis por primera vez, por qué, para qué objetivo y de qué manera. Entonces hay que ver qué tipo de cannabis, qué ratio, qué vía de administración, qué dilución, qué concentración. Hay que tener muchas cuestiones en cuenta. De todas maneras, seguimos. Vamos a hablar un poco de la dosificación. No existe una misma dosificación por kilo, por patología, eso es lo que decíamos. Hay personas que responden a microdosis, dosis muy pequeñas, prácticamente simulando una cuestión homeopática, aunque no tendría el mismo precepto, pero es sorprendente muchas veces. Ahí van a saltar algunos a hablarme del efecto placebo. Bienvenido efecto placebo. Gran variabilidad. Hay gente que toma 1 miligramo día o incluso menos, y hay gente que llega a tomar 1000 miligramos días cuando está tratando justamente de capturar este potencial antitumoral. Así que va a variar mucho. Siempre hay que tener el ratio adecuado, planta completa, entender también que se produce una tolerancia, así que hay que también saber utilizar cannabis cuando, por ejemplo, quiero utilizar para dolor, menos es más. Y bueno, y después tener en cuenta las interacciones medicamentosas. Hay pocas interacciones medicamentosas. Hace poco estábamos un poco batallando por escrito con el Ministerio de Salud, que ya no es más ministerio, pero bueno, que ellos nos estaban diciendo de cómo le podíamos recomendar a gente que utilice cannabis y todavía no sabemos las interacciones medicamentosas y nos citan un estudio. Por suerte, Pablo Scolani, que estaba en el taller pasado, en el seminario pasado, que me estaba ayudando un poco a responder esas atrocidades que decía esta gente, él se encargó de mirar cada estudio que ellos citaban. Y me dice, che, mira, esto es casi como al revés de lo que está diciendo que dice, digamos. Nos está dando la razón a nosotros el estudio. O sea que nos habían citado un estudio alegándose razón ellos, pero que en realidad el estudio, cuando lo leías y lo desglosabas, teníamos razón nosotros. Lo que decía básicamente este estudio es que en modelos celulares son muy pocas las interacciones medicamentosas, que en humanos hay algunos estudios y solo se han visto interacciones medicamentosas con altas dosis de CBD y algunos antiepilépticos. Hello, ¿qué están haciendo los neurólogos con el Charlotte? Le están dando a los niños antiepilépticos y altas dosis de CBD. Yo esto no lo puedo dejar de decir y creo que tenemos que empezar un poco la comunidad profesional médica a trabajar un poco en conjunto y a tener un poco de humildad para empezar a estudiar algunas cosas porque realmente creo que estamos yendo en un camino errado. Entonces se están perdiendo oportunidades terapéuticas por utilizar un producto importado que ni siquiera tiene calidad farmacéutica porque es un suplemento alimentario. Si entro a la página de Charlotte Web dice cómo darle aceite de cannabis a mi perro. Hello. No le estoy dando a mi perro. Entonces, hay un montón de cosas ahí que no estarían teniendo una lógica. Comunicación y registros. Bueno, seguimos. Patrón bifásico. Esto es, ya casi vamos terminando. Lo que quiere decir esto es un concepto que yo tomo también de otra gente que viene en esta temática, como Dustin Sulak, Mara Gordon. Que ellos que dicen, el cannabis tiene un patrón bifásico. ¿Qué sucede? Empiezo con una dosis de cannabis, me siento mejor. Aumento la dosis de cannabis, me siento mejor. Aumento la dosis de cannabis, no me siento tan bien. Y eso me obliga a bajar de nuevo la dosis de cannabis. Justamente esta droga tiene esta sabiduría que hace que el que fuma porro, vamos a ponerlo claramente, se fuma un porro y tiene un efecto. Se fuma el segundo porro y tiene un efecto, pero ya cuando se fuma el tercer porro, no le genera el mismo efecto que el primer porro. Entonces, si quiere sentir el efecto que le genera el primer porro, le conviene fumar menos.
Y esto para algunos síntomas, como por ejemplo el dolor, también se toma. Entonces, en general, tratamos de no subir esas dosis tan rápido, no de un día para el otro. ¿Por qué? Porque el cannabis se acumula en el organismo. Entonces me puedo estar pasando de dosis, haciendo que esos receptores hagan down regulation, es decir, que se esconden, porque hay tanto cannabis que no lo pueden manejar, entonces deja de haber receptores y deja de haber efecto. Entonces siempre, cuando voy tomando o utilizando cannabis, el consejo es empezar de a poco y no aumentes tu dosis antes de 4 días de estar con la misma dosis como mínimo, una semana, antes de decir esta dosis no me funciona. Seguimos. Bueno, aceite de cannabis. Acá no voy a hablar mucho porque va a haber un encuentro destinado particularmente a hablar de este tema, pero básicamente esto es nuevo, es una forma de preparación. A lo largo de la historia esto también es divino para estudiarlo. Se han hecho distintos preparados, algunos en leche, en grasa animal, justamente porque los principios activos del cannabis son lipofílicos y pueden disolverse en este tipo de bases. Hay distintos métodos. Todavía estamos estudiando un método que sea reproducible en la casa y que tenga cierta eficiencia. Lo estamos haciendo un poco de la mano de la universidad, un poco a los tirones, pero realmente no está publicado en ningún lado y necesitamos saber cuál es el método que tenemos que recomendar, porque estamos todos volviéndonos locos con las extracciones con alcohol y hay que ver si realmente la maceración en oliva directamente no es un método seguro y eficaz. Y no tener que manejar volúmenes de alcohol en mi casa o no tener que recomendarle a alguien que no sé si lo va a poder hacer solo, un método que por ahí no hace falta. Entonces, esto todavía estamos en la discusión, está buenísimo que esté sucediendo en la ciudad de Rosario, no veo que esté sucediendo en otras ciudades, sí veo que hay universidades que preparan una máquina que se llama Experta, que te sirve para extraer cannabis. Pero bueno, necesitamos algo que esté un poco a la mano de todos porque justamente lo que estamos intentando hacer es que este conocimiento se pueda popularizar y que después cada uno tenga las vías de acceso para utilizarlo de forma responsable. Pero bueno, ya creo que no podemos esperar más, por eso estamos todos acá hablando de una planta que es ilegal. Seguimos. Bueno, justamente la cromatografía fue esta herramienta que se brindó a través de la universidad, que nos dio la capacidad de conocer qué miligramos por mililitro tenía estos compuestos. Fue de gran ayuda para iniciar realmente la tarea de poder dosificar a las personas y también de poder entender qué era lo que estaban pasando las personas que ya se estaban dosificando porque no iban a esperar a que nosotros los podamos dosificar. Así que quiero contarles que en 1 mililitro hay 20 gotas. Eso les quiero contar. Que en 1 mililitro hay 20 gotas. No, vengo indignada. Sí. Bueno, esto es una cromatografía, no se ve bien, la foto deja mucho que desear. Son 6 cannabinoides que se buscan en forma relativa, es decir, que de estos 6 cannabinoides no nos dicen la concentración de todos, sino en qué porcentaje están. Pero si seguimos una más, ahí nos dicen qué cantidad de CBD y de THC tengo por mililitro y esta es la cuestión del ratio que tengo que empezar a manejar. Seguimos. Bueno, seguimos. Le puse un corazón porque era alta en CBD, porque es tan difícil dar con las plantas altas en CBD. Ahora estamos un poco mejor, pero imagínense que en un medio donde no se venden semillas y donde la planta es ilegal y solamente me puedo procurar un esqueje de otro que tiene una planta que asumo que es alta y se la tengo que dar ya al hijo de mi vecino que está convulsionando, entonces es una catombe. Pero bueno, hay que reproducir por clones aquellas plantas que ya tenemos la cromatografía, porque las plantas clones de las mismas plantas producen el mismo ratio. Eso ya se sabe, hay estudios. Entonces, no me puedo fiar de una semilla que tengo en mi planta, porque esa semilla es el producto de una polinización. Entonces, tiene la mitad de su material genético es de esa planta, pero la mitad es de otra, entonces no va a producir lo mismo. Pero sí, si tengo clones de la misma planta, yo ya sé que va a producir el mismo perfil cannabinoide. Seguimos. Cannabis de grado médico. Bueno, esto es a lo que apuntamos que deberíamos tener. AUPAC piensa, ya me fui al... Pero bueno, desde AUPAC queremos un poco promover 3 vías de acceso para el cannabis o cómo nosotros pensamos que debería ser. Que cada uno debería tener la posibilidad de cultivar en su casa, que deberíamos tener la posibilidad de tener cultivos colectivos para distintos fines. Y por último, que el Estado debería brindarle a aquellas personas que no tengan capacidad de hacer estas 2 cuestiones que son cultivar o pertenecer a un cultivo colectivo, un preparado justamente de grado médico y que pueda ser utilizado
sin ningún problema. Producción orgánica libre de agroquímicos. No ponerle agroquímicos no basta, porque si cultivo al lado de un campo donde se tiran agroquímicos, todo tiene agroquímicos. Ese es otro tema para hablar 1000 millones de años. Libre de contaminantes, cumplimiento de buenas prácticas de manufactura, análisis toxicológico y análisis cromatográfico. Seguimos. Y ya vamos terminando, vamos a la conclusión. Esto lo pasamos porque Sole ya contó un poco y la cuestión legal se va a ver un poco más adelante, pero sí, no me quedé como con ganas, pero ahí está bien. Legado milenario de múltiples usos, coevolución genética, o sea, el hombre va transformando aquella planta que cultiva y hace selección natural, como hizo con el maíz, por ejemplo. Las plantas se fueron modificando y de hecho hay distintos tipos de plantas muy diferentes entre sí. Tenemos un sistema endocannabinoide, tiene un amplio potencial terapéutico y tiene alto margen de seguridad. Hay que eso no dejarlo de tener en cuenta. Por otro lado, la discusión. Potencial terapéutico del cultivo. ¿Qué pasa con aquella persona que todavía no tiene su gotero pero que ya está cultivando una planta y se acuerda de que el ciclo de la planta termina con una semilla, por ejemplo? Porque a veces hasta de eso nos hemos olvidado, de cómo se germina. ¿Cómo se germina? Y agarra todo un estrés que no saben qué hacer con la semilla y decir, bueno, ya, germinala. Si como ser humano no podemos germinar una semilla, estamos al horno. Derecho a la salud, ley de cannabis medicinal. Acá estamos todo el tiempo en una incongruencia entre una ley de estupefacientes que no va, que nos genera daño, una ley de cannabis medicinal que está un poco tirada de las patas, que venía muy bien, pero de pronto coartaron y no nombra el autocultivo en ningún momento. Una ley provincial que todavía estamos esperando. El tema de la accesibilidad es urgente. Hay mucha gente que se está exponiendo. Y bueno, acá hablaremos más adelante un poco de lo que fue el amparo de las madres que se plantan. Seguimos. Esto, pueden sacar una foto, pueden buscar, googlear esto. Son fuentes que a mí me han dado satisfacción. No quiero dejar de nombrar a Karina Vergara. Quería sacar un poco el eje del norte, porque también acá en Sudamérica, Raquel Peiraue, hay muchos referentes del cannabis. Sobre todo en Chile, en Colombia está... ¿Cómo sabe el nombre? Paola Pineda. Paola Pineda, exacto. Seguimos. Y hacer hincapié principalmente en este PDF. Este es un PDF espectacular. Me encanta cómo está escrito. Brinda la información de forma accesible y cita fuentes científicas. Así que si quiero arrancar y quiero leer trabajos que sustenten lo que estoy diciendo, puedo arrancar por acá y voy a empezar a ver las citas. Y tiene cuadraditos de resumen. Y tiene cuadraditos de resumen. Está buenísima, una información general, apta. Si soy médico, puedo arrancar por acá también y después profundizaré. Está muy, muy claro, un material muy lindo. Seguimos. Bueno, después está este, que es justamente el de la OMS. Hay varios de la OMS para leer. Les recomiendo leer el último, que es de junio del año pasado. Acá otro trabajo que me había gustado, pero ya quedó viejo. Seguimos. Seguimos. Ya estamos.